Los que estamos caminando con Cristo a veces nos sentimos un poco frustrados porque sentimos que la carne no se deja vencer, que está siempre luchando, que seguimos teniendo las tentaciones y debilidades. Mi hermana, mi hermano, eso es natural, es normal, es parte de la vida, es parte del diseño de Dios. Pero eso no es un problema. Lo que hay que saber es qué voy a decidir, quién va a dominar en mi vida, mi carne o mi espíritu. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mi hermana, mi hermano. Te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Si puedes, cierra tus ojos, ponte audífonos si los tienes y vamos a respirar profundo con mucha paz. Permite que Dios te llene de esa paz que Él sabe dar. Él te quiere bendecir. Aprovecha que Dios te quiere bendecir. No le dé la espalda como mucha gente hace y por eso no recibe las bendiciones de Dios. Algunos porque ni siquiera saben, inconscientemente le dan la espalda a Dios. Bueno, tú y yo que ya estamos aprendiendo, que no lo hagamos. Una vez más invito al Espíritu Santo, le digo, Espíritu, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia, Señor Dios nuestro. No se preocupen, mis hermanos, si oyen mi voz un poco mormada, he andado así, pero eso no tiene nada que ver, que no nos importe para nada. Tú concéntrate en la meditación, en la oración, en el Señor. Muy bien. El título de hoy, mis hermanos, se llama La carne contra el espíritu, uno esclavo y otro amo. Así es, uno va a ser esclavo y el otro va a ser amo dependiendo de qué decidas tú, a quién le des la preferencia. Nos dicen mucho los maestros de vida espiritual que hay una lucha constante en nosotros mismos, entre la carne y el espíritu. El espíritu es noble, suave y no pelea, sino que espera a ser elegido, cuidado y cultivado. Nota esa diferencia, mi hermana, mi hermano, son muy diferentes. El espíritu es educado, es amable, es noble. Mientras que la carne, nuestras debilidades humanas, la carne es violenta, agresiva, exigente, es como un niño mal educado, chiflado, berrinchudo, que siempre quiere hacer su voluntad. Hay mucha diferencia, mis hermanos, entre uno y otro. Uno de los dos es amo y el otro es esclavo. ¿Y quién es quién? Depende de cada uno de nosotros, de las decisiones que tomemos, de nuestros valores y de qué tanto estamos dispuestos a luchar por lo que queremos. Como les decía, para que gane la carne con sus deseos, que es muy agresiva, basta que la deje sola y que no la domine, que no luche contra ella. No tienes que hacer nada. De hecho, los que no hacen nada por esforzarse, automáticamente gana la carne. Pero para que gane el espíritu, con su nobleza y búsqueda de Dios, tengo que luchar para vencer la carne y dejar que el espíritu aflore. Ahí se implica lucha, mis hermanos, pero es una lucha que vale la pena. 1000 veces vale la pena. Porque lo que cosechas, como veíamos ayer, anteayer, es mucho más rico. Es por eso que los maestros de espiritualidad comparan nuestra alma con un jardín para Dios. El alma, el espíritu nuestro, al igual que los jardines, si yo me esfuerzo, lo cuido y trabajo, será un jardín bello lleno de flores y plantas que son las virtudes que atraerán a Dios, las virtudes cristianas, harán que Dios venga a pasear o hasta a vivir en ese jardín bello que lo atrae. Claro, para formar ese jardín ocupo la ayuda del Espíritu Santo. Todo es de Dios, en Dios y con Él. Pero de mí depende si lo voy a hacer o no. Y al igual que un jardín, si lo descuido y no lo trabajo, se morirán las flores y las plantas buenas, y solitas brotarán las hierbas y los cardos, las plantas malas que la afean, y a ese jardín abandonado, que es un terreno baldío, no vendrá Dios, sino que más bien el que va a entrar rápido y a instalarse en él va a ser el enemigo, el demonio, va a ser de ese terreno su guarida, para desde allí
mover a la persona a hacer cosas malas. Dice la Sagrada Escritura, un texto clásico que todos tenemos que tener muy presente, capítulo 5 de Gálatas, versículos desde el 16 hasta el 23, nos va a hablar de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Ahí está muy claro. Dice así: por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a las leyes de la carne. Ahí está, mis hermanos. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuánta diferencia hay? Aquellos, mis hermanos, que descuidan su jardín, tienen los frutos, cosechan los frutos de un jardín abandonado, de un jardín feo, que ya no es jardín, es un terreno baldío. Y los frutos de la carne, sigue diciendo Gálatas 5, 19 al 21, dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Ellos cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, rencores, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades y pleitos, chismes, divisiones y partidismos. Son gente envidiosa. Allí hay borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Esto está muy claro y requiere de mucha meditación. Te voy a aconsejar que lo medites, mi hermana, mi hermano. Esta meditación de hoy es para que hagas un día de retiro. Abajo están los escritos. Vete a donde dice more, más. ¿Ok? Pero no he terminado. Vamos a ver ahora cuáles son los frutos del Espíritu. Dice San Pablo. ¿Qué pasa con los que cultivan esas hermosas flores para Dios? Y están en Gálatas 5, 22 y 23. Es continuación. Dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Palabra de Dios. Son 9 los frutos de los que viven en el Espíritu Santo, mis hermanos. No siempre los tenemos los 9 al máximo, a veces unos más, a veces otros menos, pero estamos luchando en la vida del Espíritu y esto es lo que va a brotar en nosotros poco a poco. Mi hermana, mi hermano, esto es mucha tarea, muy hermosa, mucha comida espiritual. Medítala, quédate platicando con Dios. Pero uno de entre va a dominar. Uno va a ser esclavo y otro es amo. Entre el espíritu y la carne, y de ti depende. Medita en ello, mi hermana, mi hermano. Quédate platicando con Dios. No te olvides suscribirte si no lo has hecho. Y también poner la mano hacia arriba, en señal de que te gustó, si te ayudó a la reflexión, para que nos den a conocer con gente nueva. Compártelo con tus hermanos. Hoy vamos a meditar. Quédate otros 10 minutos o más con Dios. Meditar. Señor, ¿quién domina en mí? ¿Tengo un jardín bello para ti, de mi espíritu? ¿O un terreno baldío? ¿O es mitad y mitad? ¿Y a quién decido yo darle más importancia y qué decido cultivar o no cultivar el resto de mis días? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.